Hola, buenas tardes. El día de hoy, mi grupo, que está conformado por Sara Maritza Ramírez Bedoya, Santiago Ruiz Guerrero y mi persona Juan Diego Bonilla, les vamos a exponer acerca del proceso ejecutivo. Muy bien, en cuanto al proceso ejecutivo, podemos encontrar información del artículo 422 al artículo 468 del Código General del Proceso. Siguiente, por favor. Bueno, hay que saber primero qué es un proceso ejecutivo. En el artículo 422 del Código General del Proceso encontramos su importante función, pues explican que los procesos ejecutivos se inician para demandarse el cumplimiento de una obligación. Pero, ojo, es de suma importancia tener en cuenta que los procesos ejecutivos solo podrán iniciarse si existe la obligación expresa, clara y exigible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de expresa es que se encuentre en la literalidad, es decir, como que esté escrito o estipulado en algún documento. Clara es decir que se sepa de dónde emana la obligación del deudor y es exigible. Y exigible es decir que no se hayan prescrito en el tiempo o que sea determinable en el tiempo. En forma general, una obligación expresa, clara y exigible es un documento que establece de forma evidente que hay una obligación que se tiene que pagar en un tiempo determinado. Por ejemplo, una letra de cambio es un buen ejemplo, porque en esta letra de cambio puede decir más o menos, ¿sí? Porque en la letra de cambio eh, puede decir algo así como, por ejemplo, el día 20 de febrero de 2019, el señor Santiago Ruiz se obliga a pagar en favor de la señora Sara Maritza en Cartago Valle la suma de 5 millones de pesos el día 20 de agosto de 2019. Entonces ahí encontramos la firma del deudor, que es, por decirlo así, como se obliga, la firma del acreedor y también se establece el interés de ese préstamo. En este caso es una obligación expresa porque es un título o valor. Claro, porque se sabe cuándo se crea y cuándo se termina. También se sabe la cuantía, que son 5 millones, y además se sabe quién es el deudor y el acreedor. Y es exigible, ¿por qué? Porque a día de hoy, 24 de noviembre, ya el tiempo que tenía la persona para pagar se ha vencido, pero no ha prescrito. Bueno, otro ejemplo puntual sería una sentencia, porque por ejemplo digamos que en una sentencia se obliga a pagar un daño emergente y lucro cesante por valor de 25 millones. En ese caso, después de dicha providencia, será necesario iniciar el proceso ejecutivo para ese dinero. Y por último, tenemos el ejemplo de un interrogatorio extraprocesal que puede servir para constituir una prueba de deuda. Digamos que, por ejemplo, un día yo le vendí un celular a Santiago y resulta que Santiago nunca me pagó el celular. Entonces, a través de dicho interrogatorio, yo podría lograr que el juez diga si es cierto o no que Santiago me debe el celular. También otro ejemplo en el que se puede tener un documento que se puede tener para iniciar un proceso sería una conciliación. ¿Por qué? Porque en las conciliaciones, por ejemplo, como una conciliación de cuota de alimentos, para la fijación de una cuota de alimentos, el conciliador explica lo último, que esa conciliación. Bueno, en conclusión sobre lo que es el proceso ejecutivo como tal, es que existe con la finalidad de accionar el mecanismo judicial para exigir el cumplimiento de una obligación, como los títulos valores, que son documentos que provengan del acreedor en contra del deudor, pueden ser títulos ejecutivos como un contrato de arrendamiento, letra, pagaré, o también puede ser una sentencia o un laudo e incluso una conciliación o interrogatorio extraprocesal. Eh, Ahora vamos a hablar de la demanda ejecutiva.
Por favor, la siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas muy claras. Bueno, una cosa muy clara y entre estas se deben de observar dos cosas. Cuando se presenta esta demanda ejecutiva, se debe revisar el factor competencia. Para esto será importante tener en cuenta el factor territorial y la cuantía. En cuanto al factor territorial, encontramos el artículo 28, numeral 1 y 3 del Código General del Proceso. ¿Qué es lo que nos dicen en estos artículos? Explican que en los procesos contenciosos la demanda se presentará ante el juez en el domicilio del demandado. Entonces, digamos que yo tengo una letra por cobrar. Si yo le voy a cobrar a Santiago, yo la presento en la ciudad donde reside Santiago. Domicilio. Por último, se explica que en caso de no ser posible pues, encontrar el domicilio o establecerlo, será necesario demandar en el domicilio del demandante. Si Santiago no tiene domicilio, no lo encuentro, pues tocaría iniciar el proceso en mi domicilio. En cuanto al proceso ejecutivo, el numeral 3 establece que las demandas serán presentadas donde se debe llevar a cabo el cumplimiento de la obligación. En caso de que pues eh, no se vaya a presentar en el domicilio del demandado o del demandante, se puede presentar, por ejemplo, si en el documento se estableció tal obligación, se debe pagar en la ciudad de Cartago Valle, pues ahí mismo yo puedo presentar la demanda. Muy bien, siguiente, por favor. Ve anterior, porfa, anterior. Ya mi compañera, pues, Sara les explicará acerca de el término sobre lo que se debe observar en cuanto a la cuantía. Bueno, es importante también tener en cuenta que la cuantía de la obligación. Esta, la cuantía puede ser de mínima, menor o mayor cuantía. Les recuerdo que la mínima cuantía comprende hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se presenta ante los juzgados municipales y son de única instancia. Los ejecutivos de menor cuantía, que comprenden más de 40 salarios mínimos y menos de 150 salarios mínimos, se presentan ante los juzgados municipales en primera instancia, y los ejecutivos de mayor cuantía, que comprenden más de 50 salarios mínimos, se presentan en primera instancia en los juzgados del circuito. Una vez se presenta la demanda en el juzgado, hará la revisión de legalidad. De acuerdo a esto se emitirá un auto y puede liberar mandamiento de pago, o uno que se abstiene de liberar el mandamiento de pago. Bueno, No, anterior, anterior. perdón, se me fue. En caso de que se libere mandamiento de pago, este dirá que lo que se debe en capital y lo que se debe en intereses corrientes y monatorios, y se expedirá en medidas cautelares. La mayoría de ocasiones será con medidas cautelares. La idea de lo que dice más o menos el mandamiento de pago es que las medidas cautelares, que debe determinar expresamente lo que se quiere embargar. El juez se abstiene de liberar mandamiento de pago y se deberá subsanar y de lo contrario se rechazará. El embargo es la anotación que se le hace a un bien mueble o inmueble que está sujeto a registro. Por ejemplo, la casa es un bien inmueble que está registrado en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y los Bienes Muebles,
como las motos que están registradas en las sedes de tránsito. Cabe aclarar que los secuestros solo se podrán llevar a cabo siempre y cuando haya existido previamente un embargo. Para ejecutar los embargos se seguirán los pasos de acuerdo al artículo 593. Un ejemplo de acuerdo al artículo sería un embargo de inmueble. Una vez se ordene el cumplimiento de la medida cautelar, será necesario llevar el oficio de embargo al lugar de registros con los datos necesarios para la inscripción y posterior al registro de embargo. El registrador notificará que el embargo fue efectivo y dicha acción se verá reflejada en la última anotación del certificado de tradición. Es importante aclarar que la garantía real guardará una importancia ante las garantías personales. Por ejemplo, si usted va a registrar un embargo sobre un bien inmueble con un título o valor y después llega una persona con garantía real debido a una hipoteca, tendrá que tendrá preferencia quien tenga la garantía porque recae directamente sobre el bien inmueble. Una vez realizado el embargo, o sea, una vez sacada del comercio la cosa, se puede proceder a realizar el secuestro del bien, que es como tal aprender la cosa. Como el secuestro se logra identificar el estado de los bienes y por último se buscaría el remate. Cuando con las medidas cautelares se busca afectar, por ejemplo, las mejoras de un predio, se debe realizar el secuestro. Posterior se debe notificar al deudor. Para esto se debe utilizar la notificación personal. Actualmente se notifica por correo electrónico debidamente soportado, diciéndole al despacho de dónde se obtuvo el correo de la parte que se debe notificar. Esto de acuerdo con el decreto vigente 806 del 2020. Y también sin dejar de tener en cuenta el artículo 291 y 292. En los procesos ejecutivos se deberá notificar los mandamientos de pago y admisión de la demanda. Una vez se notifique la persona, se podrá, una vez se notifique a la persona, se podrá presentar excepciones de mérito, excepciones previas. Se pueden presentar también recursos de reposición. En 3 días posteriores a esto se podrá presentar excepciones previas por un término de 5 días. Y por último se podrá presentar excepciones en términos de 10 días. Es importante entender que una vez se presente el recurso se suspenderá los términos para presentar excepciones previas y de mérito, y así sucesivamente. Con el decreto 806 del presente año se le añadió 2 días a los términos. En caso de que la persona no se le notifique, se tendrá que notificar por aviso a la persona. La notificación por aviso es inmediata y en esta notificación se debe anexar la demanda y los anexos. Es importante entender que las excepciones de mérito y la reposición atacan la forma del proceso, mientras que las excepciones de mérito son medios de defensa. Las excepciones de mérito sí pretenden terminar el proceso. Es importante tener en cuenta los medios exceptivos de los últimos de los títulos valores 84 del Código de Comercio. Nos dan las excepciones que se pueden proponer y así se habla de conciliación. Siguiente diapositiva, por favor. Compañero Santiago.
Un cordial saludo, prosiguiendo con la información dada por mis compañeros. Les informaré que de acuerdo al artículo 784 contra la acción cambiaria, solo se pueden presentar excepciones. Primero, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Segundo, la incapacidad del demandado al suscribir dicho título. La tercera sería la falta de presentación o de poder bastante de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. La cuarta sería las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no la supla de manera expresa. La quinta sería que las alteraciones del texto, del título, sin perjuicio de lo dispuesto respecto los signatarios posteriores a esta alteración. La sexta sería las relativas a la no negociación del título. Séptimo, las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que esté contenido en aquel título. Las que se funden, esta sería la octava, las que se funden en la consignación del importe del título conforme a la ley o el depósito del mismo importe hecho en los términos de aquel título. Noveno serían las que funden en la cancelación judicial, el título de orden judicial de suspender su pago proferida como se prevé en este título. Décimo, la de prescripción o de caducidad y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de dicha acción. 11. Las que deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable contra quien no sea tenedor de buena fe. 12ª, las derivadas de los negocios jurídicos que de origen a la creación de una transferencia del título contra el demandante que haya sido parte del respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe y extenda y que se esté exenta de culpa. Y por último, la 13ª sería las demás personales que pudieran oponer el demandado contra dicho actor. Entonces, teniendo en cuenta estas características, proseguimos cuando se presentan las excepciones, la parte demandada es la que las presenta, deberá demostrar la validez de las excepciones. Una vez presentadas estas excepciones, la parte demandante deberá responder a ellas en el término de 3 días hábiles. Posterior se fija una audiencia y así se evacúa. En la audiencia se realizan los interrogatorios, los testimonios, pruebas documentales y se da auto de seguir adelante en vez de una sentencia. Que tener claro esa parte. Se da auto de seguir adelante más de una sentencia. En los procesos ejecutivos, el auto de seguir adelante, en este auto pueden prosperar las excepciones. Aquí se decide si las excepciones prospera o no prospera. Una vez con la emisión del auto de seguir adelante, se pasa a liquidar el crédito conforme al auto que libera el mandamiento de pago. Posteriormente, a la liquidación del crédito se procede a realizar el remate si el deudor tiene bienes muebles o inmuebles a su nombre. Siguiente Identificamos, diapositiva. gracias, identificamos que el proceso ejecutivo se divide en dos partes. La primera es desde la presentación de la demanda hasta el auto de seguir adelante. Y la segunda o la última parte sería como la ejecución
como tal. Por ejemplo, en Bogotá hay juzgados civiles municipales y juzgados de ejecución municipal. El remate se revisa desde el artículo 444 hasta el artículo 468. Y este es un proceso que resulta del auto de seguir adelante. Después de realizar la liquidación del crédito, se le presenta al juzgado la solicitud del remate. Dicha solicitud puede ser adjudicada, de adjudicación del remate o de remate. Las dos figuras, adjudicación o de remate. La adjudicación es para como tal quedarse con el bien, la persona a la que se la deuda. O en su efecto se puede realizar el remate para que se le pague las obligaciones con el resultado de este dicho remate, con el dinero que salga de aquel remate. Una vez presentada la solicitud, el juzgado me ordenará realizar un avalúo. Dicho avalúo podrá ser de acuerdo con el artículo 446, donde dice que el avalúo de los bienes inmuebles, el valor será avaluado catastralmente, incrementado a un 50%. Por ejemplo, la casa que se va a rematar es de 40 millones de pesos y demás, y más el incremento de los 20 millones, el remate saldría más o menos en 60 millones de pesos. Cuando la contraparte no está de acuerdo con el avalúo que está consagrado en el artículo 446, podrá solicitar que sea realizado por un perito que sea experto en el tema de avalúos. Si al momento de que el perito de la parte demandada presenta el avalúo, si el demandante no está conforme, debe solicitar al juez que le permita realizar el avalúo con otro perito. Que también debe ser un perito experto. En algunos casos, el juez puede dictar al perito como de oficio. Y es importante saber que, de acuerdo al artículo 170, esta prueba de oficio será sujeta a la contradicción de las partes. Podrán ser contradecidas, mas no cambiadas, más no destruida, se podría negociar en aquellos casos. Una vez establecido el valor, se solicita el remate de acuerdo con el artículo 448 y sale a un 70% del valor real. Los remates judiciales se llevan de acuerdo con el decreto 806 del 2020. En esta se explica que se envían las propuestas a través de un correo electrónico. Anteriormente era por medio del sobre, y en estos momentos se está desarrollando por medio de correo electrónico. Esto sería en términos generales y muy puntuales lo que se procede en un proceso ejecutivo. Mi compañero Juan hará la conclusión de la exposición y espero les haya gustado y haya sido muy clara. Listo, compañeros, eso sería todo. Espero que les haya servido la información que les hemos ofrecido en esta exposición. Tratamos de tocar los puntos más importantes en el proceso ejecutivo de la manera más óptima. Ya eso sería todo. Muchas gracias por su atención.